Cuando llegó el amanecer, Tyrion se dio cuenta de que no soportaba pensar en la comida. Solo tengo que soportar a un testigo más, y luego me tocará el turno. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Negarlo todo? ¿Acusar a Sansa? ¿Confesar con la esperanza de pasar el resto de sus días en el muro? ¿Rezar porque la víbora roja pudiera derrotar a Ser Gregor Clegane? En el muro hace un frío de cojones, pero al menos estaría lejos de Cersei. En la Guardia de la Noche no solo hacían falta hombres fuertes, también eran necesarios los inteligentes. Está el problema de los votos. Aquello implicaba el fin de su matrimonio y de cualquier derecho que pudiera tener sobre Roca Casterly, pero no parecía que su destino fuera a disfrutar ninguna de las dos cosas. Y, si mal no recordaba, en la aldea cercana había un prostíbulo. No era la vida que había soñado, pero era una vida. Lo único que tenía que hacer era confiar en su padre, levantarse y decir: sí, lo confieso, fui yo. Aquello era lo que le retorcía las tripas. «Mi señor», dijo Podrick Payne. «están aquí, mi señor. Ser Adam y los capas doradas. Esperan fuera». Dime la verdad, Pod. ¿Crees que fui yo? Cuando intentó hablar, lo único que le salió fue una especie de gemido. Has sido un buen escudero. Pase lo que pase hoy, te doy las gracias. Ser Adam y 6 capas doradas aguardaban. Por lo visto, aquella mañana no tenía nada que decirle. Tyrion reunió toda la dignidad que pudo y anadeó escaleras abajo. Sintió las miradas de todos clavadas en él mientras cruzaba el patio. Dentro del salón del trono, los caballeros y los señores menores les abrieron paso. En cuanto Tyrion ocupó su lugar, otro grupo de capas doradas entró en el salón escoltando a Shae. Varys la ha traicionado, pensó. Luego lo recordó. No, yo fui quien la traicionó. Tendría que haberla dejado con Lois. Interrogaron a las doncellas de Sansa, claro. Yo habría hecho lo mismo. Tyrion se preguntó por qué querría interrogarla Cersei. Shae no sabe nada que pueda hacerme daño. «Lo planearon entre los dos», dijo ella, la muchacha a la que amaba. «tras la muerte del joven lobo. Sansa quería vengar a su hermano y Tyrion pretendía ocupar el trono. A continuación, iba a matar a su hermana y después a su señor padre para convertirse en la mano del príncipe Tommen. Pero cuando pasara un año o así, también lo haría matar y se coronaría él mismo». ¿Cómo sabes todo esto? Exigió saber el príncipe Oberyn. ¿Por qué haría partícipe el gnomo de sus planes a la doncella de su esposa? Algunas cosas las oí de pasada y otras se le escapaban a mi señora, pero casi todas las supe de sus labios. No era solo la doncella de Sansa, también he sido la puta del enano todo el tiempo que lleva en Desembarco del Rey. La mañana de la boda me llevó a rastras a donde guardan los cráneos de los dragones y me folló allí mismo. Cuando me vio llorar me dijo que era una ingrata, que no cualquier chica tendría el honor de ser la puta de un rey. Fue entonces cuando me contó cómo pensaba llegar al trono. Entonces empezó a sollozar. No quería ser una puta, mis señores. Me iba a casar. Mi prometido era un escudero, un muchacho bueno. Pero el gnomo me vio en el Forca Verde y puso al chico con el que me iba a casar en la primera fila de la vanguardia. Y cuando murió, mandó a sus salvajes a que me llevaran a su tienda. Me dijo que si no lo complacía me entregaría a ellos, así que obedecí. Luego me trajo a la ciudad para tenerme cerca siempre. Me obligaba a hacer unas cosas horribles. Cuando las lágrimas empezaron a correr por aquel bello rostro, no hubo hombre en la sala que no deseara consolarla. Con la boca y con otras partes. Me utilizó de todos los modos posibles y me obligaba a llamarlo mi gigante de Lannister. Osmund Kettleblack fue el primero en echarse a reír. Luego se le unieron Boros y Meryn, Cersei, Ser Loras y más damas y señores de los que habría podido contar. Yo salvé a todos, pensó Tyrion. Salvé esta ciudad de mierda y vuestras vidas insignificantes. Había cientos de personas y todas se reían, a excepción de su padre. Lord Tywin Lannister parecía una estatua de piedra. ¡Mis señores!, rugió Tyrion dando un paso adelante. Su padre alzó una mano.
poco a poco se fue haciendo el silencio en el salón. «Quitad a esa puta mentirosa de mi vista y confesaré», dijo Tyrion. Shae puso cara de terror cuando los capas doradas formaron en torno a ella. Su mirada se llegó a cruzar con la de Tyrion. Fue vergüenza lo que vio en sus ojos, o miedo. Se preguntó qué le habría prometido Cersei. «Te dará el oro, las joyas, lo que sea que pidieras», pensó. «Pero antes de que cambie la luna, te tendrá divirtiendo a los capas doradas en sus barracones». Tyrion alzó la vista hacia los duros ojos verdes de su padre. «Culpable, muy culpable. ¿Es eso lo que queríais que dijera?» Lord Tywin no respondió. Mace Tyrell asintió. El príncipe Oberyn parecía decepcionado. ¿Reconocéis que envenenasteis al rey? «Ni por asomo. De la muerte de Joffrey soy inocente. Soy culpable de un crimen mucho más horrendo. Soy culpable de ser un enano. Y por muchas veces que me haya perdonado mi bondadoso padre, siempre he persistido en mi infamia». Esto es absurdo, Tyrion. No se te está juzgando por ser un enano. «Ahí es donde te equivocas. Se me ha estado juzgando por ser enano toda mi vida. ¿No tienes nada que decir en tu defensa? Solo una cosa. Yo no lo hice. Pero ahora me gustaría haberlo hecho». Se volvió para enfrentarse a la sala. «Me gustaría tener veneno suficiente para todos vosotros. Hacéis que lamente no ser el monstruo que creéis que soy. Pero así es. Soy inocente y sé que aquí no voy a conseguir justicia. No me dejáis más salida que recurrir a los dioses. Exijo un juicio por combate», Es que has perdido los sesos. dijo su padre. «No, los he encontrado. Exijo un juicio por combate». Su querida hermana estaba de lo más satisfecha. Lo asiste ese derecho, mis señores. Que lo juzguen los dioses. Ser Gregor Clegane luchará por Joffrey. Regresó a la ciudad hace 2 noches para poner su espada a mi servicio. El rostro de Lord Tywin estaba tan granate que Tyrion pensó que también él había bebido vino envenenado. Dio un puñetazo en la mesa, tan furioso que no podía hablar. Fue Mace Tyrell quien se volvió hacia Tyrion. «¿Tenéis un campeón que defienda vuestra inocencia?», le preguntó. Lo tiene, mi señor. El príncipe Oberyn de Dorne se puso en pie. El enano me ha convencido. El rugido fue ensordecedor. Una de las cosas que más satisfacción provocaron a Tyrion fue la sombra de duda que asomó a los ojos de Cersei. Hizo falta un centenar de capas doradas para que se volviera a hacer el silencio. Para entonces, Lord Tywin Lannister ya había recuperado la compostura. Este asunto quedará zanjado mañana. Yo me desentiendo. Lanzó una mirada fría y airada a su hijo y salió de la estancia por la puerta del rey, acompañado por su hermano Kevan. Más tarde, de nuevo en su celda de la torre, Tyrion se sirvió una copa de vino y envió a Podrick Payne a buscar queso, pan y aceitunas. Dudaba mucho de que pudiera retener en el estómago nada más contundente. «Creías que me dejaría matar como un borrego, padre. Me parezco demasiado a ti para eso». Sentía una extraña tranquilidad al haber arrancado de las manos de su padre el poder sobre la vida y la muerte para ponerlo en manos de los dioses. Suponiendo que existan los dioses y que yo les importe una mierda. Si no, estoy en manos del dorniense. Pasara lo que pasara, Tyrion tenía la satisfacción de saber que había hecho añicos los planes de Lord Tywin. Si el príncipe Oberyn ganaba, se acrecentaría el odio de Alto Jardín. Y si la montaña triunfaba, era probable que Doran Martell exigiera saber por qué a su hermano se le había dado la muerte. Tal vez Dorne coronara a Myrcella al fin y al cabo. Casi valía la pena morir con tal de causar tantos problemas. Irás a ver cómo acaba todo, Shae. Echarás de menos a tu gigante de Lannister. Ser Kevan no fue a visitarlo aquella noche. Seguramente estaba con Lord Tywin tratando de aplacar a los Tyrell. Aquella noche, de manera sorprendente, Tyrion disfrutó de un sueño largo y reparador.
Se levantó bien descansado y con un saludable apetito y desayunó pan frito, morcilla y una ración doble de huevos. Luego les pidió permiso a los guardias para ir a ver a su campeón. Tyrion se encontró al príncipe Oberyn bebiendo una copa de vino tinto mientras le ponían la armadura. Sus ayudantes eran 4 jóvenes señores dornienses. Buenos días, mi señor. Dijo el príncipe. ¿Queréis un poco de vino? Os parece que debéis beber antes del combate. Esto puede hacer que os maten. Peor aún, puede hacer que me maten a mí. El príncipe Oberyn se echó a reír. Los dioses defienden a los inocentes, y vos sois inocente. O eso espero. Solo de matar a Joffrey. Espero que sepáis a qué estáis a punto de enfrentaros. Gregor Clegane es... ¿Grande? Eso tengo entendido. Mide más de 2 varas y media, y debe de pesar al menos 15 arrobas de puro músculo. Lucha con un mandoble, pero lo esgrime con una sola mano. En cierta ocasión, cortó a un hombre en 2 de un golpe. No es la primera vez que mato a un hombre corpulento. El truco está en que pierdan el equilibrio. El dorniense parecía tan despreocupado y tranquilo que Tyrion casi sintió seguridad, hasta que se volvió hacia uno de sus ayudantes. Daemon, mi lanza. Ser Daemon se la arrojó y la víbora roja la atrapó. Vais a enfrentaros a la montaña con una lanza. Tyrion volvía a estar nervioso. En una batalla las filas de lanceros eran una fuerza temible, pero un combate singular era otra cosa muy diferente. En Dorne nos gustan las lanzas. Además, es la única manera de contrarrestar a su alcance. Examinadla, Lord Nomo, pero no la toquéis. La lanza medía casi 3 varas. Terminaba en más de media vara de acero con una punta fina en forma de hoja que se estrechaba para formar un agudísimo aguijón. Los bordes parecían suficientemente afilados para afeitarse con ellos. Cuando Oberyn hizo girar el asta, emitieron un brillo negro. ¿Aceite? O tal vez veneno, pensó. Tyrion prefería no saberlo. Espero que la sepáis manejar, dijo con tono dubitativo. No tendréis motivos de queja, aunque puede que Ser Gregor sí. Por gruesa que sea su armadura, habrá aberturas en las articulaciones. Os aseguro que ya encontraré dónde hacerle cosquillas. Tal vez os gustaría volver conmigo a Lanza del Sol. A mi hermano Doran le encantará conocer al legítimo heredero de Roca Casterly, sobre todo si lo acompaña su encantadora esposa. ¿Acaso la serpiente cree que tengo a Sansa escondida quién sabe dónde? Si era así, Tyrion no tenía la menor intención de sacarlo de su error. Ahora que lo decís, un viaje a Dorne sería de lo más agradable. Id con tiempo, será una visita larga. Doran y vos tenéis muchos intereses en común, muchas cosas de las que os gustaría hablar. Música, historia, vino, el penique del enano, las leyes de la herencia y la sucesión. Sin duda, la reina Myrcella agradecerá el consejo de su tío en los duros tiempos que nos aguardan. Si los pajaritos de Varys estaban escuchando, Oberyn les acababa de dar mucho que oír. Os voy a aceptar esa copa de vino, dijo Tyrion. La reina Myrcella, pensó. Todo habría sido mucho más tentador si hubiera tenido a Sansa escondida en la manga. Si ella apoyara a Myrcella, la seguiría el norte. Lo que la víbora roja insinuaba era traición. ¿Sería capaz Tyrion de empuñar las armas contra Tommen y contra su padre? Cersei escupiría sangre. Tal vez valdría la pena únicamente por aquel motivo. ¿Recordáis aquello que os conté cuando nos conocimos, Nomo? El motivo de que mi hermana y yo fuéramos a Roca Casterly no fue solo por ver si teníais cola. Habíamos emprendido una especie de búsqueda y nuestro auténtico destino era el matrimonio. Doran estaba prometida a Lady Marario de Norvos, pero aún no había matrimonios concertados para mi hermana y para mí. A Elia todo le parecía de lo más emocionante. Su salud delicada le había impedido viajar hasta entonces. Yo, en cambio, me entretenía burlándome de todos los pretendientes. El único pasable fue el joven Baelor Hightower, un muchacho atractivo. Mi hermana se había enamoriscado de él hasta el día que tuvo la desgracia de tirarse un pedo delante de nosotros. Enseguida pasé a llamarlo Baelor de los Vientos, y después de aquello, Elia no podía ni mirarlo sin echarse a reír. Me tendrían que haber cortado aquella lengua cruel. Sí,
asintió Tyrion para sus adentros. Baelor Hightower seguía siendo el heredero de Lord Leighton, rico y atractivo, un caballero de impecable reputación. Con el paso del tiempo habían llegado a llamarlo Baelor el Sonriente. Si Elia se hubiera casado con él, estaría viviendo en Antigua mientras sus hijos crecían junto a ella. Se preguntó cuántas vidas habría apagado aquel pedo. Lannisport era la última parada de nuestro viaje. ¿Sabíais que nuestras madres se conocían desde hace mucho? Creo recordar que habían estado juntas en la corte, como compañeras de la princesa Raela, ¿no? Exacto. Me parece que las madres lo tenían todo planeado. El plato fuerte se iba a servir en Roca Casterly. Cersei y Jaime. Elia y yo éramos mayores, claro, pero una diferencia de 5 o 6 años no es gran cosa. Vuestra señora madre pretendía comprometer a Jaime con mi hermana, o a Cersei conmigo. Puede que ambas cosas. Es posible, dijo Tyrion. Pero mi padre... Gobernaba los 7 reinos, pero en casa lo gobernaba su señora esposa. En Antigua nos llegaron noticias de la muerte de vuestra madre y del niño monstruoso que había dado luz. Podríamos haber dado media vuelta, pero mi madre decidió seguir adelante con el viaje. Mi madre esperó el tiempo que consideró oportuno y habló con vuestro padre sobre nuestras intenciones. Años más tarde, me contó que Lord Tywin nos había rechazado de malos modos. Le dijo que su hija se casaría con el príncipe Raegar y cuando le pidió que comprometiera a Jaime con Elia, os ofreció a vos. Oferta que ella consideró un insulto, claro. Todo tiene raíces en el pasado, en nuestras madres, en nuestros padres. No somos más que marionetas. Nos mueven los hilos de los que nos precedieron. Y, algún día, nuestros hijos tendrán que bailar como les dicten nuestros hilos, pensó Tyrion. Bueno, el príncipe Raegar se casó con Elia de Dorne, así que al final ese combate lo ganó vuestra madre. Eso creía ella, pero vuestro padre no es hombre que perdone este tipo de menosprecios. Les enseñó esa lección a los Rein de Castamere. En Desembarco del Rey se la enseñó a mi hermana, mi yelmo, Dagos. Manbudy se lo entregó. Tyrion vio que le habían quitado el visor. Elia y sus hijos llevan demasiado tiempo esperando justicia. Hoy por fin la van a tener. El lugar elegido para el combate era el patio exterior. Tyrion se vio obligado a correr para mantenerse a la altura del príncipe Oberyn. El día era gris y hacía viento. Tyrion era incapaz de predecir quién vencería en aquella batalla de la que dependía su vida. Al parecer, más de 1 millar de personas se habían congregado para ver si su destino era la vida o la muerte. La montaña era el hombre más gigantesco que se había visto jamás. Bajo la larga sobrevesta amarilla con los 3 perros negros, llevaba una gruesa coraza sobre la cota de malla. Debajo debía de vestir prendas de cuero grueso curtido y acolchamientos. Llevaba un yelmo de cúspide, con respiraderos en torno a la boca y la nariz, y una estrecha hendidura que le permitía ver. Su mandoble estaba clavado en el suelo, delante de él. Eran más de 2 varas de metal mellado. Las gigantescas manos de Ser Gregor, enfundadas en guanteletes de lamas de acero, agarraban el puño a ambos lados de la cruz. Hasta la concubina del príncipe Oberyn palideció al verlo. ¿Vas a luchar contra eso? Preguntó el Arya Arena con voz insegura. Voy a matarlo, replicó su amante con tono despreocupado. A medida que se acercaba la hora de la verdad, Tyrion también empezaba a tener sus dudas. Cada vez que miraba al príncipe Oberyn, deseaba más y más que su defensor fuera Bronn o Jaime. La víbora roja llevaba una armadura ligera. Sobre la cota de malla llevaba las lamas de cobre brillante, pero entre ambas cosas no le proporcionaban ni 1/4 parte de la protección que a Ser Gregor su pesada armadura. Sin el visor, el yelmo del príncipe era poco más que un casco. El escudo redondo de acero mostraba el emblema del sol y la lanza. Bailará a su alrededor hasta que esté tan cansado que no pueda ni levantar el brazo. Luego lo derribará. La víbora roja tenía el mismo plan que Bronn, pero el mercenario le había expuesto muy claramente los riesgos. Espero, por los 7 infiernos, que sepas lo que hace, serpiente. Al lado de la torre de la mano se había erigido una plataforma. Allí estaban sentados Lord Tywin y su hermano Kevan. Lord Tywin le lanzó una mirada breve a su hijo enano antes de levantar la mano.
Una docena de heraldos tocaron una fanfarria para silenciar a la multitud. El Septon Supremo se adelantó y rezó al padre en las alturas para que los ayudara en aquel juicio, y al guerrero para que diera su fuerza al brazo del hombre cuya causa fuera justa. Ser Osmund Kettleblack le entregó a Clegane un escudo gigantesco de pesado roble ribeteado en hierro. Tyrion se fijó en que habían pintado otro emblema encima de los perros de la casa Clegane. Aquella mañana, Ser Gregor lucía la estrella de 7 puntas. ¡Qué detalle tan pío, Cersei! Pero no creo que con eso compres a los dioses. 50 pasos los separaban. El príncipe Oberyn avanzó con rapidez, Ser Gregor a ritmo más ominoso. Cuando estuvieron a tan solo 10 pasos de distancia, la víbora roja se detuvo. ¿Te han dicho quién soy? Preguntó. Un muerto cualquiera. Gruñó Ser Gregor. ¿Qué más da? Siguió avanzando, inexorable. El dorniense se echó a un lado. Soy Oberyn Martell. La princesa Elia era mi hermana. ¿Quién? Preguntó Gregor Clegane. La lanza larga de Oberyn se disparó en un aguijonazo, pero Ser Gregor recibió la punta con el escudo, la desvió hacia un lado y contraatacó con un tajo del mandoble. El dorniense lo esquivó con un giro. La lanza volvió a atacar. Clegane la desvió con la espada. Martell la recogió velozmente y la volvió a lanzar. Se oyó el chirrido del metal contra el metal cuando la punta se deslizó por la coraza de la montaña. Desgarró el jubón y dejó un brillante arañazo en el acero de debajo. Elia Martell, princesa de Dorne. La violaste. La asesinaste. Mataste a sus hijos. Ser Gregor gruñó, lanzó un tajo bestial hacia la cabeza del dorniense. El príncipe Oberyn lo esquivó sin dificultad. La violaste. La asesinaste. Mataste a sus hijos. ¿Has venido a charlar o a pelear? He venido a hacer que confieses. Con un golpe rápido, la víbora roja acertó a la montaña en el vientre, pero sin resultado. Gregor le lanzó una estocada y falló. La lanza larga se abrió paso por encima de la espada. Entró y salió como la lengua de una serpiente, entrando por arriba, intentando pinchar el bajo vientre, el escudo, los ojos. Todo siguió igual durante lo que pareció un tiempo infinito. Ser Gregor lanzaba tajos al aire mientras la lanza de Oberyn golpeaba un brazo, una pierna, la sien en 2 ocasiones. Clegane gruñía de tanto en cuando, aunque el resto del tiempo combatía en un silencio hosco. Al contrario que Oberyn Martell. La violaste. Decía haciendo una finta. La asesinaste. Decía eludiendo un golpe en arco del mandoble de Gregor. Mataste a sus hijos. Gritó, lanzando la punta de la lanza a la garganta del gigante. Oberyn está jugando con él. Dijo el Arya Arena. Un juego de idiotas, pensó Tyrion. La montaña es demasiado grande para ser el juguete de nadie. Por todo el patio la multitud de espectadores iba cerrándose en torno a los 2 combatientes. La Guardia Real intentó hacerlos retroceder, empujando violentamente a los mirones con los grandes escudos blancos. La violaste. El príncipe Oberyn paró un tajo con la lanza. La asesinaste. Atacó a Clegane en los ojos con tanta celeridad que el hombrón dio un salto atrás. Mataste a sus hijos. La lanza descendió hacia un lado, arañando el peto de la montaña. La violaste. La asesinaste. Mataste a sus hijos. La lanza era 1,5 codos más larga que la espada de Ser Gregor, más que suficiente para mantenerlo a una distancia incómoda. La montaña lanzaba tajos a la lanza. Cada vez que Oberyn atacaba, intentaba cortar la punta, pero con el mismo éxito que si intentara cortarle las alas a una mosca. La violaste. La asesinaste. Mataste a sus hijos. Gregor trató de embestir, pero Oberyn lo eludió y lo rodeó por la espalda. ¡Cállate! Ser Gregor parecía moverse un poco más lentamente. ¡Cierra la boca, joder! ¡La violaste! Dijo el príncipe, desplazándose a la derecha. ¡Basta! Ser Gregor dio 2 zancadas y dejó caer la espada sobre la cabeza de Oberyn, pero el dorniense retrocedió una vez más. ¡La asesinaste! Dijo. ¡Cállate! Gregor cargó hacia la punta de la lanza, que chocó con la parte derecha de su peto y resbaló hacia un lado. De pronto la montaña estaba tan cerca que podía golpear. Oberyn esquivó el primer tajo y soltó la lanza,
inútil, ya que Ser Gregor estaba a muy poca distancia. El Dorniense paró el segundo golpe con el escudo, haciendo que la víbora roja retrocediera. Ser Gregor lo siguió, dando grandes voces. La retirada de Oberyn se convirtió en saltos precipitados hacia atrás, a unos pocos dedos del mandoble que le lanzaba estocadas contra el pecho, los brazos, la cabeza. Los espectadores gritaban y se empujaban para apartarse. Uno de ellos tropezó con la espalda de Ser Oberyn. Ser Gregor lanzó un golpe descendente con toda su fuerza salvaje. La víbora roja se lanzó a un lado, dando una voltereta. El desafortunado caballerizo que se encontraba detrás de él no fue tan rápido. La espada de Gregor lo sajó entre el codo y el hombro. ¡Cállate! Rugió la montaña al oír el grito del caballerizo y el siguiente tajo fue lateral. La mitad superior de la cabeza del chico atravesó volando el patio. De pronto, cientos de espectadores se empujaban y cargaban unos contra otros con tal de escapar del patio. Pero la víbora roja de Dorn estaba nuevamente de pie, con su lanza en la mano. Elia, Dijo mirando a Ser Gregor. la violaste, la asesinaste, mataste a sus hijos. Venga, pronuncia su nombre. La montaña se giró. El yelmo, el escudo, la espada y el jubón eran un amasijo rojo. Estaba salpicado de sangre de pies a cabeza. Hablas demasiado. Me das dolor de cabeza. Quiero que lo digas. Era Elia de Dorn. La montaña bufó con desprecio y avanzó. Y en aquel momento, el sol irrumpió entre las nubes bajas que habían ocultado el cielo desde el amanecer. El sol de Dorn, dijo Tyrion para sus adentros, pero fue Gregor Clegane el primero que se movió para dejarlo a su espalda. Es estúpido y brutal, pero tiene los instintos de un guerrero. El príncipe Oberyn inclinó su abollado escudo de metal. Un dardo de luz solar lanzó su destello cegador. Se reflejó sobre el oro y entró por la estrecha ranura del yelmo de su enemigo. Clegane levantó el escudo para cubrirse del resplandor. La lanza del príncipe Oberyn se movió como un relámpago y encontró el espacio desprotegido de la pesada armadura, la axila. La punta atravesó la malla y el duro cuero curtido. Gregor soltó un rugido gutural cuando el dorniense hizo girar la lanza antes de tirar de ella para liberarla. Elia, dilo. Elia de Dorn. Daba vueltas en torno a él con la lanza preparada para asestar otro golpe. Dilo. Tyrion rezaba una oración propia. Calla y muere. Maldita sea, calla y muere. La sangre que emanaba del brazo de la montaña era suya y todavía debía de caerle más por dentro de la armadura. Cuando Ser Gregor intentó dar un paso, se le dobló una rodilla. Tyrion pensó que iba a caer. El príncipe Oberyn estaba a sus espaldas. Elia de Dorn. Ser Gregor comenzó a volverse, pero con demasiada lentitud. Aquella vez la lanza le golpeó la corva, atravesando las capas de malla y cuero entre la greba y la pieza del muslo. La montaña retrocedió, se tambaleó y cayó al suelo de cara. Se le escapó el mandoble de las manos. Giró para tenderse boca arriba. El dorniense tiró a un lado su escudo, agarró la lanza con las dos manos y se apartó. Detrás de él, la montaña soltó un gemido e intentó incorporarse. Oberyn giró con la rapidez de un gato y corrió hacia su enemigo caído. Emitió un grito feroz al bajar la lanza con todo el peso de su cuerpo detrás. El crujido del asta de fresno al partirse fue un sonido casi tan dulce como el gemido furioso de Cersei. Y durante unos instantes, al príncipe Oberyn le salieron alas. La serpiente ha saltado sobre la montaña. Vara y media de lanza rota asomaba del vientre de Clegane, mientras el príncipe Oberyn se levantaba con una voltereta y se sacudía el polvo. Tiró a un lado el pedazo de lanza y recogió el mandoble de su adversario. Si mueres antes de pronunciar su nombre, te perseguiré por los 7 infiernos. Ser Gregor intentó incorporarse. La lanza rota lo había atravesado y lo clavaba al suelo. Entre gruñidos, agarró el asta con las dos manos, pero no pudo arrancársela. Bajo su cuerpo se extendía un gran charco de sangre. Cada minuto que pasa, me siento más inocente, le dijo Tyrion a Ellaria Arena.
El príncipe Oberyn se aproximó a Gregor Clegane. Di su nombre. Puso un pie en el pecho de la montaña y levantó el mandoble con ambas manos. Tyrion nunca llegaría a saber si tenía la intención de cortarle la cabeza o de darle una estocada por la ranura del yelmo. La mano de Clegane se alzó de súbito y agarró al dorniense por la corva. La víbora roja dejó caer el mandoble en un fiero tajo, pero había perdido el equilibrio. La espada quedó olvidada mientras la mano de Gregor se tensaba y giraba, haciendo que el dorniense cayera encima de él. Lucharon cuerpo a cuerpo, mientras la lanza rota oscilaba de un lado a otro. Tyrion vio horrorizado cómo la montaña había abrazado al príncipe con un brazo enorme. Elia de Dorn. Oyeron decir a Ser Gregor cuando estuvieron a la distancia necesaria para un beso. Su voz grave resonaba dentro del yelmo. Yo maté a esa mocosa llorona. Lanzó la mano libre hacia el rostro desprotegido de Oberyn y le clavó los dedos acerados en los ojos. Fue después cuando la violé. Clegane hundió el puño en la boca del dorniense, destrozándole los dientes. Y al final le reventé la puta cabeza. ¡Así! Cuando echó hacia atrás el enorme puño, la sangre de su guantelete parecía humear en el aire frío del amanecer. Se oyó un crujido escalofriante. El aria arena huyó de terror y el desayuno de Tyrion le subió ardiente hacia la boca. Cayó de rodillas mientras vomitaba. No oyó a su padre pronunciar las palabras que lo condenaron. Quizá no hizo falta palabra alguna. Puse mi vida en manos de la víbora roja y la he perdido. Cuando cayó en la cuenta, demasiado tarde, de que las serpientes no tienen manos, Tyrion empezó a reírse histérico. Estaba a medio camino en la escalera de caracol cuando se dio cuenta de que los capas doradas no lo llevaban de vuelta a sus aposentos. «Me van a encerrar en las celdas negras», dijo. Nadie se molestó en responderle. ¿Para qué hablar con un muerto?